Crisis en el sector salud, hospitales en abandono y pacientes en espera de alivio, mientras los gobiernos de turno han permitido el gasto de recursos en pactos colectivos que para algunos son onerosos y para otros necesarios. El tema de esta noche en Sin Filtros, pactos a revisión. Participa en nuestra encuesta en línea con la pregunta: ¿está de acuerdo en declarar lesivo el pacto colectivo del sector salud? Las opciones son hashtag Sin Filtro sí y el numeral Sin Filtro no. Y también envíe sus comentarios al hashtag SF Revisión Pactos. Pero antes, vamos al análisis con el informe inicial. Hospitales sin remedio, los centros de atención se quedan sin medicina y los profesionales de la salud han llegado incluso al extremo de sopesar la posibilidad de apelar a la caridad para lograr el esperado financiamiento. Los pacientes han llegado al San Juan de Dios con la esperanza de buscar algún alivio. Los galenos aseguran que en el hospital hacen falta hasta los insumos más básicos. Guantes, analgésicos y otros medicamentos brillan por su ausencia. El ministro Mariano Rayo manifestó sentirse abochornado por la crisis hospitalaria y ni la donación realizada por el presidente electo Jimmy Morales parece solventar la situación. Paralelo a la crisis en el sector salud, el pacto colectivo con el sindicato de salubristas es la piedra en el zapato de las autoridades, pacto que asciende a 1.800 millones de quetzales, equivalente al 33% del presupuesto anual designado a la cartera de salud pública. Desde el despacho del ministerio se denuncia la existencia de estructuras internas que promueven plazas fantasmas. La calidad y la cobertura de servicios de salud están en la cuerda floja. Ese es el tema de la noche, crisis hospitalaria y el pacto colectivo en el sector salud. Su participación es muy importante en Sin Filtro, por eso hemos lanzado una encuesta en línea. ¿Está usted de acuerdo en declarar lesivo el pacto en el sector salud? Participe con el hashtag Sin Filtro sí y el numeral Sin Filtro no. También con sus comentarios con el hashtag SF Revisión Pactos. Pero antes de iniciar este análisis, demos la bienvenida a los analistas que nos acompañan. Estuardo Zapeta, Philip Chicola, muy buenas noches. Buenas noches, Benkei. Bueno, vamos con el tema de la crisis hospitalaria. No hay insumos médicos, no hay medicinas, pacientes haciendo cola y por otro lado un pacto colectivo que no sabemos si el Estado lo puede pagar. Bueno, ya una señora en un reportaje anterior ¿En el noticiero? decía, sí, en el noticiero decía que ella tenía cáncer terminal y que ella había llegado con la esperanza de tener medicamentos. Es un tema muy duro. Digamos, es duro y uno se queda con el nudo en la garganta porque uno dice la esperanza de esta señora, y ella habla de 300 pacientes más que ella conoce, está precisamente en esa posibilidad de tener medicamentos. Y las grandes colas en el San Juan de Dios, que obviamente está quebrado. Eso contrapongámoslo contra el pacto colectivo, ya los números ahí de arriba del 30% del presupuesto en un pacto colectivo que solo en dietas, o sea, solo por reunirse, no sé qué hace un sindicato y se reúne tanto, son 52 millones. ¿Cuántos medicamentos no podríamos comprarse con 52 millones? Pero yo creo que la solución no es solamente el pacto. Y ojo que en el Ministerio de Salud hay 63 sindicatos. Las plazas fantasmas, el robo hormiga. Es que, el robo hormiga, pero es más que eso. Ese es solo el resultado de una causal mucho más grande. ¿Dónde están los orígenes de esta crisis? Vean, el problema de la crisis es el siguiente. El pacto colectivo tiene un artículo, es el que mata el pacto colectivo, que es el artículo 43, porque en el artículo 43 del pacto colectivo se establece una tabla de aumento salarial. Entonces me dice, para todos los trabajadores que cumplan de 1 a 3 años se le aumenta el 5% del salario, de 3 a 5 años se le aumenta creo que el 20%, y así, si yo cumplo 12 años de trabajar en el Ministerio de Salud, mi aumento es del 100% salarial. Entonces, ¿qué ocurre? Esta tabla que establece el aumento salarial para los trabajadores comprendidos o en el pacto colectivo genera una presión financiera, porque quiere decir que el ministerio no opera con nóminas fijas, sino que cada año se va moviendo, va aumentando. Presión del Congreso. Es idéntico al Congreso, ahí está el Ministerio de Educación, ahí hace la cola los sindicatos. Pero entonces ahora veamos cuál es el problema financiero del Estado.
el Estado de Guatemala lleva 2 años operando con un presupuesto entre 69 y 70 mil millones de quetzales. El problema que eso genera es que si yo tengo un techo presupuestario congelado, pero en el sector salud tengo un pacto colectivo que anualmente hace crecer el pago de nómina, y si no se le aumenta la asignación al presupuesto del sector salud, el sector salud, ¿qué es lo único que puede hacer? Para poder cumplir con el pago de la nómina, tiene que dejar de comprar insumos, medicamentos y demás. Y si a eso agregamos que como ha habido una crisis de liquidez en el Estado, básicamente una cosa es decir voy a tener un presupuesto de 70,000, y otra cosa es tener el dinero. Entonces, como el dinero no ha llegado, el Ministerio de Salud ha hecho contratos que no los ha pagado. Firma y no sabe no sabe si les va a entrar. Ahora deuda flotante. Y otra cosa, recordemos, el ministerio hace un estudio presupuestario para saber si tienen la capacidad de pago. ¿Por qué se firmaron esos pactos con ese artículo? Mire, disculpe, pero cuando tenés al Frente Nacional de Lucha ahí, que por cualquier cosa te dice que te va a quemar el país, cuando tenés a Lara ahí metido, que ha vivido, es un vividor de eso, de la muerte de la señora, mira, la señora se va a morir por cáncer terminal, y nadie va a llegar y nadie va a decir se murió la señora porque no había medicamentos. ¿Por qué no se han renovado esos liderazgos? Porque la presión política del sindicato es que se tiran a las calles. Mira, Joviel ya tiene la amenaza de lanzarse a las calles una vez el 14 de enero. Bueno, entonces ahí hay un chantaje político y no se están salvaguardando los derechos laborales. Hay las diferente, son dos cosas. Pero contemos los números de chantaje político es que regresemos los derechos laborales. El gobierno del Partido Patriota reconoce desde el primer momento que si quiere gobernabilidad necesita comprar la voluntad de los dos sindicatos más poderosos. O sea, ¿y eso qué significa? Hacer un pacto colectivo. Y hacer un pacto colectivo y cada vez creciente. Y solo, sin ir tan lejos, ya Estuardo mencionaba que por concepto de dietas de reunión del sindicato se embolsan 52 millones. El abogado que suscribió o que hizo la negociación de parte del sindicato se embolsó 22 millones de quetzales. Solo el abogado se llevó 22 millones. Por el movimiento y la señora legal su medicamento. Es decir, esto es un negocio para la cúpula sindical. No para los sindicalistas. Los sindicalistas salen beneficiados en parte, pero recordemos una cosa. Pero en desproporción. Solo para los trabajadores permanentes. Bueno, vamos a un corte, regresamos con esta discusión. Ya nos anuncian, nos avisan en producción que somos tendencia ya, el hashtag SF Revisión Pactos. Estamos esperando sus comentarios, volvemos en unos segundos. ¿Cómo te quieres ver hoy? ¿Qué quieres provocar hoy? Son preguntas que todos los días nos hacemos para lucir elegantemente atractivos. El código de vestimenta de las nuevas generaciones ha cambiado. Ahora puedes estar business casual con Pierre Cardin PCX y se trata de buen gusto y saber escoger lo que va bien contigo. Ahora es muy fácil lograrlo con la nueva colección Navidad 2015 de Pierre Cardin. Ya lo sabes, elegante sin ser demasiado formal. Claro, un aspecto profesional y relajado al mismo tiempo, porque estilo es cuestión de actitud. Pierre Cardin PCX, hay que lucirse. Guatevisión. Regresamos a Sin Filtro. ¿Y cómo va la encuesta en línea que hemos lanzado para que en las redes sociales usted opine? Bueno, les preguntamos, ¿está de acuerdo en declarar lesivo? Guatevisión, más fuerte que nunca, porque somos el canal de televisión. Las personas que opinan que sí, van por el 93.3%, y los que opinan que no se debe revisar, estamos con el 6.7%. Les estamos invitando para que voten y participen. También envíen sus comentarios con el hashtag SF Revisión Pactos. Ya somos tendencia, vamos en los primeros lugares. Philip. Hay un concepto que yo sí quisiera dejar claro, porque en esta discusión el argumento que utilizan los sindicalistas es decir, ya vieron, están criminalizando los pactos colectivos, hay un esfuerzo por violentar los derechos de los trabajadores. No, es que entendamos algo.
el pacto colectivo es una herramienta de derecho laboral para que un sindicato mejore o negocie condiciones de trabajo con su patrón. En unas condiciones donde puedan por haber ejemplo, una negociación justa. Por ejemplo, ¿qué quiere decir condiciones de trabajo? Requisitos para sanciones, beneficios para los trabajadores, resguardar derechos, la seguridad laboral. Es decir, es un asunto de condiciones, de cuáles son las reglas del juego. En legislación de derecho laboral comparado, se considera una aberración negociar la remuneración salarial en un pacto colectivo. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la capacidad que puede tener el patrón de utilizar el salario como un incentivo para su trabajador. Un incentivo que puede ser perverso, lo hemos visto. Sí, pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el pacto colectivo como un concepto general. El problema es que en este pacto colectivo y en el del Congreso y en el de Educación se negocia remuneración salarial. Por eso les decía, el artículo que destroza, que hace perverso el pacto colectivo del sector salud es el 43. Yo lo que preguntaba es dónde está la responsabilidad de las personas que firman estos pactos. O sea, ¿cómo caen en ese chantaje político? Pues, no tiene nada que ver con derechos laborales. El sindicalismo no se debe de utilizar de esa forma. Sí, de hecho, los sindicatos están creados, como decía Philip, para resguardar derechos laborales. ¿Por qué se incluyen ahí estos incentivos perversos? ¿Cómo han crecido estos incentivos a la luz de diferentes partidos de gobierno que se han mantenido negociando con estos grupos, incluso con algunos sectores que dejan pasar este tipo de negociaciones y solo hasta después dicen no se puede cumplir? Mira, es un nivel de chantaje, y usted sabe que si no el pacto y el sindicato y todo eso se juntan y no llegan a un acuerdo, ¿verdad?, toman las calles y viene el CONIC, y todos se unen, ¿verdad? Porque es una especie de, vamos a ver, son aliados estratégicos para poder lograr. Lo más interesante que decía Philip es cómo venden ese aumento salarial. ¿Saben qué es lo que dice el pacto colectivo? La petición de pacto colectivo es la dignificación del trabajador. Ahora, y entonces la dignificación vale 100 quetzales. Para no negociar eso, ¿por qué no existen unos salarios dignos por sí mismos? O sea, la mejor forma de que no haya pactos colectivos es no necesitar ese pacto colectivo. Es que existan dentro del Estado buenos salarios. Eso no se va a discutir. Que un policía y un salubrista también ganen bien y sean productivos. O sea, y así nos quitamos el problema del pacto colectivo. Es que aquí el problema es anterior, y es los pactos colectivos entran a negociar tanto condiciones de trabajo como salario, como remuneración, por la debilidad del sistema del servicio civil. La ley de servicio civil de Guatemala data del año 1967. Y no tiene ningún horizonte. ¿Y cuál es el problema? Que es una ley que se creó bajo conceptos de administración de hace 50 años. Entonces, todo lo que tiene que ver con establecer, por ejemplo, modelos de remuneración a los trabajadores no está incorporado. ¿Y qué quiere decir modelos de remuneración a los trabajadores? Establecer escalafones, establecer incentivos por desempeño, establecer modelos de aumento salarial de acuerdo a criterios de servicio civil del trabajador pero público, fíjate que ya ordenado la misma ley, la misma UNSEC ahora, y eso que lo digan los trabajadores, no permite ganar más de 6,000 quetzales a un trabajador. Y eso está en ley. Un trabajador de Estado no puede ganar más de 6,000 quetzales. Por eso es que se abusa en todos los ministerios. Y mira el presupuesto ahora de los de aquellos del asesoramiento y todo eso. ¿Cuál es? 029 y todos esos. Sí, todos esos contratos administrativos. Pero aquí sí es obligatorio el cambio a la ley de servicio civil. Bueno, para establecer grados y parámetros de sueldo, así como lo tiene la mayoría en el mundo. Una de las preguntas constantes que nos están haciendo es cuál es la solución. Aquí hay básicamente tres soluciones o tres caminos que se puede explorar. Un primer camino, el mismo pacto colectivo establece, si no me falla la memoria, creo que era el artículo 16, el criterio para denunciar el pacto. ¿Qué es denunciar el pacto? Es otorgarle a una de las dos partes contratantes la herramienta para decir, mire, después de 2 años este artículo o este concepto no queda. Por eso les digo, no se trata de desvirtuar todo el pacto colectivo, es de desvirtuar el 43, que el artículo 43, la perversión es ese modelo de aumento salarial. Entonces, ahí el Ministerio de Salud tiene, si no estoy mal, hasta principios de diciembre, para presentar una denuncia formal y decir,
nosotros como Estado de Guatemala no tenemos la capacidad para cumplir con lo establecido en el artículo 43, por lo tanto solicitamos se denuncie el pacto. Entonces se entra en un proceso de resolución de diferencias, es camino 1. Camino 2, que esto genera dudas legales, es que el Ministerio de Salud le solicite a la Procuraduría General de la Nación declarar la lesividad del pacto. Que aquí hay una interpretación, ahí entra un asunto de si se están violando o no derechos laborales, pero digamos que ahí es la PGN la que tiene que decir procede o no procede con revisión del Ministerio de Trabajo. Y un tercero es la renegociación del pacto, que la renegociación del pacto es, vean, vía presión pública, es que vean lo que ha logrado la presión pública en Guatemala. Que el Ministerio de Salud le diga al Sindicato de Trabajo, vean, mantengamos algunas de las garantías del pacto colectivo, pero reconozcan que ese artículo 43 no se puede cumplir. Y ustedes están viendo la precariedad del sistema de salud porque para poder cumplir con el pago de la nómina, yo tuve que dejar de pagarle a proveedores, invertir, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay que enviar también un mensaje a estos empleados públicos que están sindicalizados, que no están en la cúpula de estos sindicatos, que no se llevan las grandes prebendas, a que también existe una renovación de liderazgos sindicales. O sea, eso es una obligación. Vean una cosa, y esto lo decía Francis Fukuyama. El sindicalismo en América Latina tiene una perversión, y es que el sindicalismo en América Latina vive del Estado, vive de las rentas del Estado. Si vemos cuáles son los sindicatos más fuertes en la región, son sindicatos públicos. El sindicalismo privado, que surge originalmente en el siglo XIX como una representación de los trabajadores organizados para negociar vis a vis con el sector empleador y para generar un mejor sistema de prestaciones laborales, en nuestros países no funciona o es débil. Volteen a ver, les lanzo la pregunta en casa. Piensen un sindicato privado que aquí en Guatemala. En cambio, los sindicatos públicos viven justamente del rentismo del Estado, de estas negociaciones. Y del Estado que los ha dejado y los ha permitido crearse y crecer de una forma que no están ayudando a su... Pero vamos a un corte, Esther, vamos a un corte y regresamos sobre qué modelo de sindicalismo pudiera ayudar a desarrollar y no ser una piedra de tropiezo, sobre todo con esta crisis que existen en los hospitales. Ya le hacemos la invitación, participe con el hashtag SF Revisión Pactos. Esto es Sin Filtro, regresamos en un momento. Guatevisión, más fuerte que nunca, porque somos el canal de televisión con la comunidad más grande en redes sociales de Guatemala. Llegamos a 1 millón de fans en Facebook, con más de 550,000 seguidores en Twitter, 14,500 seguidores en Instagram y 7 millones de vistas en nuestra página web. Gracias a tu preferencia y fidelidad, sé parte de esta comunidad que sigue y sigue creciendo. Y vamos por más. Guatevisión, más fuerte que nunca. Guatevisión. Regresamos a Sin Filtro y como se lo decía hace algunos momentos, ya somos tendencia con el hashtag SF Revisión Pactos. Su opinión es muy importante. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han llegado aquí al ser el de Carlos Galvez, que nos dice: media vez los líderes gozan a uno de presupuestado, lo castigan con sus malas decisiones. Este es, me imagino, un trabajador público, ¿no?, que nos envía este mensaje. Él dice que no se beneficia de los resultados del pacto. El siguiente mensaje dice: si en el sector salud también se incluye al IX, estaría genial. Descansan los días que ni feriados son. Lo que hablábamos, algunos puntos que los pactos colectivos no deberían de incluir. Y por último, otro mensaje dice: ya no más pactos colectivos, solo dañan a los ministerios y cubren los intereses de los sindicalistas y no de la población.
Muy bien, y hablábamos del tema de los liderazgos dentro de los sindicatos, de los modelos de sindicalismo. Del hecho, en mi opinión, tampoco es bueno calificar solo en blanco y negro, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Soluciones, nos dicen los usuarios de las redes sociales, ¿cómo debería de implementarse este tipo de pactos colectivos? Mira, antes de las soluciones, aquí nos están enviando Ronald García, y muchas gracias por un tuit que está enviando acerca de un niño que acaba de morir, niño de 7 años en el área del intensivo del hospital de Shela. El hospital de Shela fue otros de los que sufren. De los que está también, igual que el San Juan de Dios, en crisis. El de Antigua, el Roosevelt. Y entonces, para mí, digamos, hay un cambio, tiene que haber un cambio, y entiendo la ley, el servicio civil, tiene que haber el cambio también en la regeneración de los liderazgos del sindicalismo, pero hoy lo que tenemos lo estamos pagando ni con millones, no son los 52 millones de dietas, ¿verdad? Es cada muerte que no contabilizamos, cada vida que no contamos. Bueno, pero Estuardo, eso también es responsabilidad de muchas decisiones, no solo de estos pactos colectivos, de la forma como también se invierte para salud. Y vas de los pactos y pasas a la corrupción. Aquellos que lograban, que precisamente hay un prófugo ahorita, ¿verdad? De lo que lograban las compras y los negociadores de la salud. Los negociadores y luego los premios políticos, ¿verdad? Y esa es una advertencia que hay que hacerle al mismo Jimmy. No voy a empezar a repartir premios de poner aquí a no sé quién en el hospital, no sé qué, porque lo ayudó en la campaña, y a no sé quién y no sé cuánto, porque el IX mismo se volvió un botín político. Y mira cómo está. Es que vean, a ver, otra vez, repito, no hay que satanizar el concepto de sindicato, no hay que satanizar el concepto de pacto colectivo. Lo que pasa es que en Guatemala, en estos casos particulares, se ha desvirtuado ambos conceptos. ¿Por qué? El sindicalismo es un actor legítimo. Los sindicatos surgen para proteger los derechos de los trabajadores frente a un patrono. Como les digo, el sindicato es la representación institucional de los trabajadores para negociar condiciones de trabajo. Y el pacto colectivo es el instrumento por el cual se suscribe ese acuerdo. Aquí se está utilizando para otras cosas. Aquí se utiliza para establecer remuneraciones, y no solo remuneraciones, sino también todas las prebendas que ha mencionado Estuardo: dietas, vacaciones pagadas, inamovilidad de los líderes sindicales. Bueno, a veces les pagan también el día si van a protestas. Entonces, por eso les digo, aquí lo que hay que hacer, hay que ponerlo todo en su justa dimensión. ¿Y qué implica la justa dimensión? Es que los sindicatos no pueden vivir del patrimonialismo de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Si la razón de ser del sindicato es andar ordeñando la vaca del Estado y no está representando realmente las demandas de los trabajadores, ahí es donde vemos la perversión. Bueno, pero hay un lechero que está ahí alimentando constantemente. Pero fíjate que en el punto que dice Felipe es interesante, porque otros afectados también por los mismos sindicatos, y eso que lo digan los mismos trabajadores, son los trabajadores. Claro, o sea, ellos también resultan siendo trabajadores que deberían de la élite sindical, de levantarse contra estas decisiones de la cúpula. Y creo que en educación ya lo están haciendo. Yo creo que los mismos del Congreso ya lo están haciendo. Porque fíjate que el doctor del intensivo de Shela o el doctor del intensivo de aquí del San Juan de Dios, a veces sindicalizados. 4,000 quetzales. Y el conserje del Congreso, 24,000. Por un pacto colectivo que le sube 10% cada año. Ahí es cada 12 años, en el Congreso es cada 10 años. No, cada 12 años el 100%. No, pero en el Congreso ya no aguanta, ya no puede. O sea, eso, no hay presupuesto, no hay empresa que aumentando eso aguante. Veamos. Otra cosa, nos ponía ahí un televidente, es que no nos han pagado el salario. Es que la función del sindicato no debería ser andar negociando estos artículos pétreos, sino debería ser, bueno, hay tantos trabajadores que no les has pagado, ¿cuándo les vas a pagar? O te denuncio. Esa es la función del sindicato, proteger los derechos del trabajador, entre ellos el derecho a un salario. No andar viendo cómo ordeñan la vaquita del Estado. Cómo le suben y le incrementan. Esa es la perversión del modelo. Y como lo decía Estuardo, tampoco no hay que generar o crear la idea de que la crisis del sector salud tiene es unicausal, que solo el pacto colectivo. No. Es que el pacto colectivo lo que básicamente imagínense que esto es como un cuarto que se está llenando de agua, que es la presión financiera sobre el ministerio.
La diferencia es que el pacto colectivo lo único que hizo fue echarle más presión Claro, y ese artículo lo termina de matar todo. Y entonces, también puede cerrar el chorro. Sí, entonces, por ejemplo, no aquí lo que implica... Pero la corrupción es el otro gran tema ahí. Porque la corrupción implica que los pocos recursos que sí se están utilizando para insumos y medicamentos... No llegan a lo que debería hacerse. ¿Y cuándo escuchás al sindicato oponerse a la corrupción? A ver, sindicalistas, ¿cuándo se oponen ustedes a la corrupción? Bueno, hay que hablar que hay líderes sindicales involucrados en el Yo creo que sistema. hay que mencionarlos a ellos también. Y hay otro tema. ¿Dónde los miras opuestos a la corrupción? No han otro dicho tema. nada y deberíamos de exigirles que digan algo. Hay varios televidentes, Cristian, por ejemplo, JP, que entraban en los detalles del concepto de la lesividad. Por eso les decía, es un concepto que legalmente es complejo. Porque por un lado sí se puede argumentar que el pacto colectivo está atentando contra los intereses del Estado. Pero por otro lado, recordemos dos cosas. Primero, el pacto colectivo es un asunto de derecho laboral y la Constitución establece que los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, de entrada, digamos, una tercera variable, la lesividad, es una forma de denunciar procesos administrativos. Entonces, por eso les digo, queda ahí la nebulosa de si esa figura aplica o no aplica. Entiendo que ya el exministro Luis Monterroso denunció el pacto colectivo, que ese es el proceso. El punto de partida. El punto de partida para decir, yo, ministerio, no me puedo quedar con esta norma porque no puedo cumplir. Estamos llegando casi al final de este análisis. Vamos a las conclusiones en un minuto. Ya llegamos al final. Ya llegamos y te estoy contando el tiempo. Vamos. Vamos. Mira, primero hay que hacer un cambio a la ley de servicio civil. Y aquí la ONSEC tendría que establecer entonces, y no solo para salud, sino todos los rangos salariales, y eso no lo tenemos, ¿verdad? Segundo, vamos a estar... la corrupción, ¿verdad? El costo de la corrupción. Y tercero, siempre contamos millones y contamos dinero y contamos esto, pero no estamos contando vidas, que eso es lo más importante, vidas. Y el caso que nos están presentando aquí, precisamente en el hashtag del niño en el hospital de Shela, 7 años. Es muy doloroso. Ese es el que tenemos que contar. Philip, la conclusión. Vean, yo creo que hay que sacar aquí hacer un análisis profundo. Como les digo, el tema de la lesividad genera debate legal. Por ahí hay quienes dicen que la renegociación podría salir incluso más caro que lo que hay actualmente. Es un problema complejo. Y yo creo que aquí es donde hay que aprovechar primero para replantear el esquema del sindicalismo en Guatemala, quitarle esos incentivos perversos. Y segundo, para replantear el modelo de servicio civil. Es que con una carrera de servicio civil moderna no habría necesidad de andar recurriendo a estas negociaciones colectivas si tuviéramos un modelo que premie, que califique, que incentive y que le pague a los trabajadores públicos en función a la eficiencia y la efectividad de su trabajo. Así es, yo también valoro mucho la figura del sindicalismo y espero una renovación de los cuadros en estos sindicatos. Y vamos a ver cómo está la encuesta en línea, cómo quedó, cómo usted opinó sobre esta pregunta que lanzábamos al inicio. ¿Está de acuerdo en declarar lesivo el pacto colectivo del sector salud? Vamos a ver qué dice. Sin filtros, sí. Estamos con el 99 exactos. Y 1% dice no hay nada que revisar en ese tema. Bueno, eso es lo que los televidentes han decidido. La pregunta la lanzamos al inicio del programa y también gracias por situarnos en la tendencia con el hashtag SF Revisión Pactos. Llegamos al final del análisis. El lunes los mismos doctores. El lunes los mismos doctores organizaron una caminata que yo creo que hay que apoyarla. Yo, Estuardo Zapeta, la apoyo. Bueno, aquí apoyamos a todos los que pues vean una mejor utilización de los recursos públicos. Llegamos hasta acá, ha sido Sin Filtro, ya lo sabe, estamos a las 10 en punto en el análisis y desde las 9 de la noche con Noticiero Guatevisión con toda la información. Soy Ben Canchín, que tenga usted una muy buena noche.